Me siento feliz al ver que hoy día es un día especial para la familia Llaqtahuamaní Córdoba, y a la vez también agradecer a todos mis familiares que hicieron un gran esfuerzo de venir desde otro país, Panamá, desde Italia, y mis hermanos también que han venido desde Cusco, desde Antabamba, y me siento feliz al ver a mi mamá, a mis suegros, a mi papá, a todos aquí reunidos en este Tiarichi. Y a la vez también agradezco a mi suegra por que ellos nos están pasando nuestro Tiarichi aquí en Lima. Me siento feliz que nuestra familia nos respalde a cada uno de nosotros. Y quisiera compartir con cada uno de ellos en este día especial para la familia Llaqtahuamaní. Y nada, gracias señor Modesto. Me siento feliz y emocionado a la vez, hermano. Gracias. Muchísimas gracias por estar presente aquí. Les agradezco a toda la familia Llaqtahuamaní Córdoba por estar presente hoy, que es un día especial en honor a nuestro niño Jesús, que es el Gran Tiarichi. Y muchísimas gracias a mis hermanos, a mis padres, a mis cuñados, a mis suegros y a todos en general. Estoy muy feliz de poder compartir con cada uno de ellos. Ellos han venido de lejos, tanto mis hermanos, mis cuñados, mis suegros, mis padres, y estoy muy orgullosa de cada uno de ellos. Y muchísimas gracias, una vez más gracias, y también agradezco a mis padres por hoy que están pasando el Tiarichi aquí en Lima. Mi papá Vidal Córdoba Delgado, mi mamá Paulina Choquetaipe Buendía, y junto a mis hermanos y a mis cuñados y a mis cuñadas, a todos. Estoy muy agradecido y muchísimas gracias, papi. Gracias por estar aquí presente y por acompañarnos, papi. Ay, Trujillo, no esperaste. Y mais cora, punta precioso. Ay, mais cora, punta precioso. Waligia, wailia, wailia, guia. Waligia, wailia, wailia, guia. Waligia, wailia. Waligia, wailia, wailia, guia. Waligia, wailia, wailia, guia. Waligia, wailia. Karuyo sihamu wasta, iskay kakate bisayo. Karuyo sihamu wasta, iskay kakate bisayo. Imana suayan, Chaitanya Pumayuspa, Chaitanya suayan, Chaitanya Uhyayuspa, Waligia, wailia, wailia, guia. Waligia, wailia, wailia, guia. Waligia, wailia. ¿Qué va a pasar Tiarichi con todos mis hijos? Salud, papito. Marisol, ¿quieres enamorada? ¿Hay tu enamorada? Hola, papá. Ay, gracias, tío. Gracias por la venida, papá. Hola. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Papá. ¿Cómo estás, hermanita? ¡Uy, amor! ¿Cómo estás, hermanita? Gracias, hermanito. Gracias. Hermano, muchas gracias. El día de hoy es un día trascendental para nosotros, para la familia Llaqtahuamaní Córdoba. Hoy día hacemos nuestro Tiarichi, estamos llegando ya a la familia, seguramente la familia antabambina se van a acercarse y pues dando ya el preámbulo, preparándonos ya para Antabamba el 25 de diciembre en Antabamba. A todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, a toda nuestra familia, le invitamos
recibir con todo amor y con todo cariño, compartir lo poco que hemos preparado con mucho cariño con toda nuestra familia. Así es que por el niño Jesús y por los cargullos, con el hermano John Yachtahuamaní Solórzano, igual con mi hermana Eva Luz Córdoba Choquetaype, vamos a tratar de hacer todos, poner de nuestra parte para que las cosas nos vayan a salir bien. Muchas gracias, hermanito lindo. Solo más tarde nos vamos a encontrar, vamos a tratar de entrevistarnos. Muchas gracias, papi. ¿Eh? Gracias. Salud, salud, mami. Salud, salud, gracias. Walikia, 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 Candelaria Narváez, ya chupañero unita. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al Tiarichi 2022 de la familia Yachtahuamaní Córdoba. Hoy con los mayordomos, el señor John Yachtahuamaní Solórzano y su señora esposa, la señora Eva Luz Córdoba Choquetaype. Nuestro agradecimiento sincero, nuestro agradecimiento más profundo a nombre de la familia Yachtahuamaní Córdoba, a todos y cada uno de los asistentes, hombres y mujeres de esta hermosa tierra de Andabamba, que se dan cita para iniciar esta costumbre, esta tradición ancestral del Tiarichi Huaylía 2022 en Andabamba. Hoy están pasando el Tiarichi el señor Francisco Córdoba Delgado y su señora esposa, la señora María Choquetaype Bondía, al igual que sus hijos, el señor Hermógenes Asturima Choquetaype, al igual que Alfredo Córdoba, nuestro hermano Virgilio, Vidal, Edwin, Marisol e Isabel Córdoba Choquetaype. Para él nuestro reconocimiento, nuestro cariño. Seguramente que después de tanto tiempo, nuevamente, muchas familias, muchos hermanos nos estamos reencontrando al compás de nuestra abuelía, al compás de los carcachos, las sonajas, el cántico de las bellas andabambinas. Esta noche estaremos iniciando ya esta festividad enorme en nombre, a honor de nuestro niño Jesús. Así estaremos cantando, estaremos disfrutando, estaremos bailando nuestras abuelías en nuestra tierra de Andabamba. Bienvenidos al Tiarichi de los mayordomos de la familia Yachtahuamaní Córdoba. Salud. Salud. Gracias.
Solo, solito, solo te espero. A la hora que... Sí, papi, ya cuando empiece ya vamos a... Sintiendo el olorcito de nuestro rico chicharroncito, ¿no? Sí. Después de mucho tiempo, claro, comernos pues nuestro chicharroncito del monumental Cusipampa, local de todos los santaminos. Hoy, para poder ser testigos de este tiarichi ofrecido pues por los mayordomos, hoy día 2022 de la familia Yactahuamaní, Córdoba. Gracias también, gracias a nombre de nuestro hermano Don Johncito y a todos y cada uno de los que estamos presentes. Ya estamos ya con nuestro hermano Juancito Córdoba, claro, así como estamos a ver, Juancito, vamos a ver hoy encargados de poder estar. ¿Cómo estamos, Juancito? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, Juancito, ¿cómo estás, hermano Alalma? Esta noche nos reúne un motivo tan grande, tan hermoso costumbre de nuestra tierra de Antabamba. Primeramente pidiendo la bendición de nuestro Señor Jesucristo, teniendo ya aquí presente al niño Jesús, que va a viajar a la provincia de Antabamba. En nombre de nuestros mayordomos, John Yactahuamaní Solórzano y mi hermana Evaluz Córdoba Choquetaipe, esta noche nos convocan para hacer el gran tiarichi acá en la ciudad de Lima, y en este local tan hermoso que tenemos, el Cusipampa. Nuestros sinceros agradecimientos a toda la familia, a todos los hermanos, a todos los tíos, a todos los primos, porque este cargo es para la familia, para la diversión no solamente de los cargos, sino también para nosotros, para toda la familia. Bienvenidos a cada uno de ustedes, cada uno, tío, tía, hermano, primo, todos, a mis hermanos que han llegado recién de Panamá, nuestro sincero agradecimiento por darse su tiempo para poder compartir esta fiesta, la Huaylía Antabambina. Estamos a escasos días para poder ya estar allá en nuestra tierra de Antabamba. Tenemos escasamente casi 10 días que nos separan ya para poder estar en nuestra tierra de Antabamba. Así que le invitamos, y a algunos hermanos, alguna familia ya están viniendo y se están acercando diciendo que tienen un cariño que entregar. Muchas gracias, de verdad, nuestro sincero agradecimiento, y queremos compartir con cada uno de ustedes, con todos, allá en nuestra tierra de Antabamba. Lo hemos preparado con tanto cariño esta fiesta, y ojalá que de esa misma manera también la familia pueda compartir todo lo que estamos preparando. Precisos instantes donde se está recepcionando ahí el cariño pues de nuestros mayordomos. Ahí está nuestro hermano Johncito y el cabrón, su esposa, la señora Evaluz Córdoba. Ahí estamos entonces repartiendo pues el cariño a través de el rico néctar que nunca debe faltar en estos momentos. Así que gracias a los mayordomos 2022, a la familia Córdoba Choquetaipe, y poco a poco iniciamos ya esta tradicional costumbre ancestral del tiarichi Huaylía 2022 en el local Cusipampa. Salud, chicas. Por si acaso, así como toma, quiero escucharla cantando, por favor, así que vayan animando, se vayan. Padres de la patria, tíos de la
Y la altura de 10 de más. Dios nos dio una oportunidad para poder demostrar y para poder decir de que los santabambinos podemos demostrar nuestro productor en su verdadera dimensión. Claro que sí, como diría Granda, había una serie cómica cuando la familia Dinastía Córdoba. Saludos especiales por acá, gracias tío, gracias tía. A mi compadre Juancito Vera Argos aquí también con una andahuaylina. Salud, hermano. Así que nos ha visitado también. Llegó Galindo. Gracias, bienvenido. Ya lo veo por acá también a la familia. Que poco a poco se está ya seguramente, como hoy día es sábado, siempre nosotros esperamos por sábado. Tenemos que mandar hasta el día 100, ya vienen preparaditos, ¿no? Muy bien. Como tiene que ser, como tiene que ser. Iniciamos esta costumbre milenaria, esta costumbre ancestral del Tiarichi, con nuestra tierra de Antabamba. Hoy, en la capital de Lima, el local, el monumental Cusipampa, local de todos los santabambinos, a nombre de la familia Yacta Guamaní Córdoba, mayordomos de la Huaylilla 2022 en Antabamba, le decimos mil gracias por su gentil asistencia y de esa manera decirle simplemente que estamos más hermanados que nunca a través de nuestra Huaylilla Antabambina. Juancito. Sí, de esa manera sí, hermanito lindo, gracias de verdad a cada uno de ustedes, gracias a nuestros queridos puntas, que aquí ya se encuentra el hermano Pompeo. Nuestro agradecimiento, igual también a toda la familia, los hermanos, los tíos, los primos, todos los que tienen que ver con la familia. También aquí hay hermanos y aquí hay paisanos. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este hermoso local del Cusipampa. Hoy día nos reúne un motivo tan grande, que es la tradición Tiarichi, en honor al niño Jesús de Antabamba. Escasamente nos separan 10 días para poder ya estar en nuestra querida tierra de Antabamba. Desde el día 23 hasta el día 27, que toda la familia tenemos que estar unidos, que toda la familia estemos juntos. La fiesta de la Huaylilla es para la familia, que podamos disfrutar todos, cada uno de ustedes, con la bendición de nuestro niño Jesús de Antabamba. Con este pequeño preámbulo, Juancito, lo vamos a invitar a nuestros mayordomos para que nos puedan dar seguramente un agradecimiento a toda la familia que se está apersonando a nuestro local de Cusipampa. Así que, Juancito, lo llevamos. Sí. Claro que sí, amigos. Vamos a invitar a los mayordomos Huaylilla 2022 de la familia Yacta Guamaní Córdoba. En primer término, a nuestro hermano, al señor John Yacta Guamaní Solórzano. ¿Dónde está nuestro hermano Johncito Yacta Guamaní? Por favor, a ver, ¿dónde están? Aquí está nuestro mayordomo, Johncito Yacta Guamaní Solórzano. Acompañado como siempre
con su señora esposa, Juancito. Igual, acá está mi hermana Evaluz Córdoba Choquetaipe. Pasa, hermanita Anita. Evaluz Córdoba Choquetaipe, fuerte las palmas, nuestros hermanos que vienen desde Centroamérica, vienen desde Panamá, hoy para reencontrarse con nuestros hermanos, para reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestra sangre, Juancito. Vamos a invitarle también, yo creo que esto es un motivo tan importante, tan especial. Vamos a invitar a los papás de John, al señor Pascual, a la señora Gladys, por favor, si alguien me puede ayudar. Y ahí está Pascualito, que ha llegado hace poquito. A ver, por favor, si me pueden ayudar alguien. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá Vidal Córdoba? ¿Dónde está También don la mamá Francisco? Paulita, por favor, solamente Eso. con los papás. Vamos a invitar entonces a don Francisco Vidal, por favor, ¿dónde está? He llamado también a mamá, a la señora María, por favor. A la señora María Choquetaipe, mamita. Yo quiero escuchar, yo quiero saber si ha venido la familia Córdoba. ¿Está la familia Córdoba presente o no? ¿Dónde está la familia Choquetaipe? ¿Dónde está la familia Yactabaní? La familia Gómez, la familia Espinosa, la familia Solórzano. Fuerte la palma, por favor, fuerte la palma, que se escuche, que se sienta. Así empezamos esta fiesta con emoción, con convicción. En Antabamba con elegancia, con prosa, como tiene que ser Juancito. Señoras y señores, ¿cómo no me voy a sentir emocionado cuando vemos una joven pareja que con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho cariño, hoy está representando al pueblo de Antabamba como mayordomos de nuestra fiesta más grande, patrimonio cultural de la nación, nuestra Huaylía andabambina? Yo quiero dejar los micrófonos a nuestro hermano Johncito, a su señora esposa, la señora Evaluz, para que ellos como anfitriones puedan dirigirse a ustedes, a cada uno de los que hoy estamos presentes, e iniciar esta costumbre ancestral del Tiarichi. Johncito, muy buenas noches. Buenas noches, señor Juancito. Primeramente quisiera agradecer a Dios por permitirme compartir con toda mi familia y también compartir con todos mis hermanos antabambinos que hoy día se dieron una cita para poder compartir con la familia Yactaomaní Córdoba. Y también agradecer a mi papá Pascual Yactaomaní Espinosa, a mi mamá Gladys Solórzano Gómez, a mi suegro Vidal Córdoba Delgado y a mi suegra Paulina Choquetaipe Buendía. Ellos vinieron desde Antabamba con todo el cariño para poder compartir con sus hijos, con sus hijas, y a la vez también quiero felicitar a mis cuñados, a mis hermanos que también vinieron desde tan lejos para poder compartir con nosotros y pasar lo bonito esta fiesta, que es nuestra Huaylía, patrimonio cultural de la nación. Y también agradecer por la cena que nos está brindando hoy a mi suegro Vidal Córdoba y a mi suegra María Paulita Choquetaipe, que hoy día está brindando nuestra cena, nuestro Tiarichi está pasando. Y le agradezco de todo corazón a sus hijos, a sus hijas, a toda la familia que hoy día vamos a compartir nuestro rico chicharrón gracias a mis papás. Les agradezco de todo corazón y también agradecer a todos los hermanos antabambinos que se dieron cita hoy día. Gracias, hermanos, les agradezco de todo corazón. A ver, esos aplausos para nuestro mayordomo. Lo quería hacer un pequeño, discúlpeme que la interrumpa, Juancito. Con tanto sacrificio han llegado también nuestros queridos hermanos, sabiendo muy bien las dificultades que tenemos en la carretera. Hoy me contaba el hermano Pascual el amor y el cariño que tiene para con su hijo. Ha hecho lo modo posible de poder estar como sea, aunque sea caminando, pero estar al lado de su hijo. Las dificultades que tenemos en la carretera que hay para el sur, a pesar de las dificultades, el hermano Pascual
está aquí junto con John. Y nuestro agradecimiento por eso, grandioso, a Pascual, por querer estar junto con nosotros. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Esa mujer que es nuestro respaldo, que es nuestro talón, que es nuestro apoyo. Muchas veces también nuestro jalón de orejas, como tiene que ser. Así que fuertes las palmas para la señora Eva Luz Córdoba Choquetaype. ¿Cómo está, mamá? Muy bueno. Ama Huacaspalla, por favor. Ama Huacaspalla. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, familia Antabambina. Les agradezco de todo corazón por estar presente hoy día que estamos realizando el Gran Tiarichi en honor a nuestro niño Jesús. Y quisiera compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, familia, por estar presente. Agradezco a mis padres, a mi madre y a mi suegro, a mi suegra, a todos mis cuñados, a mis hermanos. Estoy muy agradecido y me siento feliz por poder estar al lado de mi familia y al lado de mi familia Antabambina. Muchísimas gracias. Y también agradezco a mi padre, Vidal Córdoba Delgado, a mi madre Paulina Choquetaype Buendía, y a todos mis hermanos, a mis cuñados y a mis cuñadas por ofrecernos el Tiarichi hoy día que nos están brindando la cena. Y muchísimas gracias. Igualmente también quiero agradecer a mis cuñados, a mis cuñadas que han venido desde lejos y a toda la familia. Muchísimas gracias. Y así de esta misma forma quisiera que nos acompañen en Antabamba también, a la familia Yaxtahuamaní Córdoba. Y gracias, les esperamos con los brazos abiertos. Eso. Muy bien, muchas gracias hermana Eva Luz. Eso es, invitar a toda nuestra familia, invitar a todos nuestros amigos, invitar a todos. Muy buena noche, papá. Sé que, como hace poco lo mencionara Juancito, situaciones complicadas lo que estamos viviendo, atravesando a nivel de nuestra querida patria, las carreteras bloqueadas, pero a pesar de todo, estamos aquí presentes. ¿Cómo estamos, papá? Hoy ustedes están pasando este Tiarichi en nombre de la familia Córdoba, en nombre de la familia Choquetaype. Muchas gracias, papá. Aliancho, papá, y Manela, papá. Papi, unas palabritas para nuestra gente, por una simichapi, papá, como tiene que ser, como se escucha, como nosotros siempre lo hemos interpretado, como siempre lo hemos sentido, papá. A ver, simplemente un saludito, papá. Buenas noches, queridos familiares. Le agradezco bastante a toda la familia Córdoba, de Yaxtahuamaní, a todas las familias le agradezco bastante. Gracias. Eso, papá. Muy bien. Qué bonito, Juan, qué bonito. El papá de repente es muy corto de palabra, pero grandísimo de corazón. Así que ese amor y este cariño que tiene para con nosotros, vamos a compartir el día de hoy. Es el cariño del papá Vidal Córdoba y la mamá Paulita y también de mis queridos primos. Hoy ese trabajo, ese esfuerzo se transmite a través de este Tiarichi, desde muy lejos. Traerse pues una alpaquita, traerse esa comida que a nosotros nos encanta hasta aquí y ponerlo acá, eso es trabajo, eso es sacrificio. Mamá, ¿cómo está mamacita? Aliancho, mamá, ¿cómo está mamacita? A ver, un mensajito para toda la familia que hoy está con nosotros. ¿Cómo está mamá? Aliancho, mamá. Por una simicha para la caramba, invita mamá a la gente. Ya, buenas noches con todas las familias, tanto la familia Córdoba y familia Yaxtahuamaní, familia Solorzano. Acá estamos siquiera con cariño, hemos venido de Antabamba, tanto de la familia de mi yerno, tanto la familia de mi familia Córdoba, hemos venido con todo el cariño por ustedes, para servirles un vaso de chichita, un vaso de comidita. Gracias, le agradezco mucho a todos, un abrazo a todos, así igualito quiero ver en Antabamba, todas las familias. Esta fiesta es mes eterno, es para todo, para bailar, para gozar. Gracias, le agradezco mucho, bastante, con todo el cariño a todos. Gracias, pues. Bien, muchas gracias, mamita, por ese amor. Ella misma lo dice en sus palabras, ¿no? Desde Italia también, yo sé que tiene muchos sentimientos de amor y cariño también, se ha acercado acá con nosotros y también seguramente tiene pues algo en el corazón que expresar. ¿Cómo estamos, Hermógenes? Muy buenas noches.
Gracias a todos. En primer lugar, agradecer a ti en persona, papá, a todos hermanos presentes, a todos primos, hermanos, de toda familia que estamos unidos para celebrar esta fiesta tan hermosa, trayectoria de nuestra tierra de Antabamba. Asimismo, agradezco de corazón a todos, desde los más abuelos hasta lo más último de mis sobrinos, que estamos presentes y gocemos esta fiesta, que sea unidos y fuertes, que sea no solo hoy día, también en Antabamba hacemos lo mismo y con este cariño y corazón. Agradezco a todos, agradezco también a mi cuñado John, a mi hermana Eva, a todos mis hermanos, a todas mis hermanas que están presentes, todos hermanos míos. Gracias con todo por acompañarme en esta fiesta y estamos agradecidos de corazón. Gracias, hermanos. Muy bien, muchas gracias, Hermógenes, el hermano mayor de toditos, ¿ah? Palabrita también de nuestro hermano Pascualito, que ha venido también, pues, como bien lo mencionábamos, ¿no es cierto? Dice que se ha venido pateando las piedras por acá, por allá, lo que había puesto Castillo. Así que ya estamos ya con nuestro hermano Pascual. Muy buenas noches, Pascualito, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, San Juancito. A Manulla, a Masúa, a Maquilla, hermanos santabambinos residentes de esta ciudad. Napaya Kamiquis, amiguiquis, Zapayan Jariwa Armizunco. Cancún Areico, Oereico, compadre, comadre, Reico, Amukuni, Orconta, Casanta, Chirichao, Erachao, Paristiaguspa, Romita, Aitarispa, Cancunaban, Conantuta, Sumachta, Tosurukunapaj, Mijorukunapaj, Sainayata, Tahuayricuna, Antama, Yachtama, Yapachillanches, Trasladacusun, Enas Manchepe, Tosurucusun, Mijorucusun, Takirucusun, Yachtanches, Susuta. Kaiwailianches, Kasuma, Huailian, Ñaupaj, Abuelunchkunamanta. No cancha sinche, agradeces can Taricune, Kay Lima Yachtape, Cancunan, Juntanayaguspa, Conan Tuta. Mijorucusun, compadripa, comadripa, tiarichi, pascanta, mijonoroascanta. Y agradezco también a mi hijo Ion, a mi hija Evaluz y a todos mis hijos que han llegado también y tanto a sus cuñados. Gracias, hermanos santabambinos, muy buenas noches, permiso. Eso. Qué rico habla ese señor. Ay, ay. Muy buenas noches a cada uno de ustedes en esta reunión. Gracias acompañar a mi hijo John, a mi hija Ivaluz. Gracias igualmente, quiero que me acompañen en Antabamba. Les espero con brazos abiertos. Gracias, muchas gracias. Esta noche acompáñanos hasta último, hasta la amanecida. Gracias. Eso. Muy bien, gracias a la señora Claudia por esas hermosas palabras, gracias al sentimiento tan grande que tiene para sus hijos en nuestra tierra de Antabamba. Decía el señor Pascual, todos estamos invitados, todos juntos como hermanos, como familia, para poder compartir el amor y el cariño que uno tiene para nuestro mayordomo. Pues seguramente ahora vamos a decir, así como hemos hecho en la misa acá en Lima, y también igualito lo hemos hecho en el leñado en Antabamba. Muy reconocido a todos nuestros hermanos, muy reconocido a toda la familia. A los mayordomos, pues hermosas bandas que seguramente van a estar siendo lucidas allá en nuestra tierra de Antabamba. Pues vamos por favor también llamando o invitando pues a alguna persona del entorno familiar para que pueda tomar el cuaderno de actas, ¿sí? Y pueda recepcionar también, pues, y de esta manera dar cumplimiento con todos los ofrecimientos que se han desarrollado, pues, a través de los leñados también. Un llamado por favor también a nuestro hermano Javiercito Vilca, a nuestro hermano Pascual Bustinza, a nuestros hermanos los guiadores, por favor.
amigos, bienvenidos. Ahí están así ingresando. Momentos se están poniendo pues a los mayordomos de la Huelía, a nuestro hermano John Yastabaní, a su señora esposa, la señora Eva Luz y a sus hijos. Qué bonito, qué hermoso. Así se va tomando ya el colorito, la fiesta enorme. Nuestra baby acaba de despertar eso. Gracias, gracias, gracias. A nombre de los mayordomos, Huelía 2022, la familia Yactabamaní Córdoba. El recuerdo pues que serán lucidos allá. Entonces a ver, por favor, a Edwin o Alfredo, los chicos, Alfredo. Un llamadito, por favor. Por favor, Hermógenes. Un llamadito, por favor, Alfredo. A ver, vamos ya coordinando para que podamos ya estar apoyando también para... Bueno amigos, ahí en estos momentos ya estamos viendo el cariño a través pues de los ofrecimientos cumplidos en esta oportunidad. A ver, seguimos con... Solo te espero en la plaza de la noche, solo te espero. Por ahí estamos ya coordinando. Nuestro agradecimiento más profundo a todos y cada uno de nuestros hermanos que en su momento ofrecieron, que en su momento dijeron a los mayordomos: aquí estamos presentes contigo, Johncito, Eva Luz, y este es mi cariño, esta es mi voluntad, y hoy se está concretando en este Tiarichi. Nuestro agradecimiento especial a todos y cada uno de ustedes hoy presentes aquí. Nuestro llamado, por favor, también a los guiadores, por favor, al señor Javier Pilca y a nuestro hermano Pascual Bustinzo, por favor, si se encuentra acá para allá. A ver, Juancito, perdón. A ver. Muchísimas gracias por otra banda que le están poniendo igual al hermano John, la señora Luisa Valenzuela Choquetaipe. Muchas gracias. Continuamos igual a mi hermano Rosas Mendoza. Paira, gracias. Nuestro hermano Rosa Mendoza trayéndonos, nos parece que es un saco de arroz, ¿no es cierto? A ver si coordinamos. Un saco de arroz a nombre de nuestro hermano Rosas Mendoza. En nombre de nuestro querido mayordomo, gracias en nombre de nuestros mayordomos, y van haciendo ya, a ver si alguien nos puede ayudar un poquito a ordenarnos, no, sino que estamos haciendo un poquito mal y nos podemos ordenarnos. En todo caso, voy a ver. Vamos detallando ahí qué cosa es lo que nos están ofreciendo, qué es lo que nos están para poder también pues anotar en el libro. Gracias, papi.
Entonces, a ver, ahí estamos a Roberto Aymara, nuestro hermano Roberto Aymara está ofreciendo también 20 caretas. A nombre de nuestro hermano Roberto Aymara, 20 caretas. A nosotros. Tenemos la donación del señor Robert Rojas y esposa, un sobre cerrado. Muchas gracias a Robert, gracias hermano lindo. Acá tenemos un sobre cerrado. Un sobre cerrado. Ahora, Juan, yo soy de la idea de que ahí tendría que haber una persona mayor de parte de ellos. Un sobre cerrado a nombre de Robert Rojas Serrano y esposa. López Valenzuela. Muchas gracias, aquí tenemos ya y la hacemos presente a nuestros mayordomos. A la señora Rosa López Valenzuela también con un sobre cerrado. Yo mejor creo que lacramos los sobres para saber cuántos dólares hay en esos sobres, ¿ah? Bueno. Ay, vamos contigo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Elizabeth Solís Valenzuela, hija de Isidro Solís Loaiza. Teófila Valenzuela, buen día. Y a nombre de mis papás, el día de hoy junto a mis hermanos, tenemos el cariño que ya habíamos prometido de dar 1000 soles en efectivo a mis primos y también a mis tíos, a mis abuelitos que nos acompañan el día de hoy. Gracias. 1000 soles. Gracias. Eso viene a nombre de la familia Solís Valenzuela. La familia Solís Valenzuela. Bienvenido, gracias. Elizabeth, gracias. Teófila, hermana, muchas gracias a Mari, gracias igual a Yoni, a los hijos de nuestro querido hermano recordado, hermano Isidro Solís. Muchas gracias. Muy bien, seguimos. Mima. Bueno, ya está entonces pues los cariños, el ofrecimiento, también cariños, muchas gracias. A nombre de la familia Yaxtahuamaní Córdoba, a la familia Solís, ahí a nombre pues de gran Isidro Solís. Juancito, por favor, tenemos la donación de una docena de sombreros para las guarimihuahuas, que está haciendo la donación nuestro hermano Ramón Canales y su señora esposa, la señora Chancabaña. Con mucho amor y con mucho cariño para los mayordomos. Gracias. El señor Ramón Canales con una docena de sombreros para las guarimihuahuas. Muy bien, bonito. Gracias a Ramoncito Canales y esposa por una docena de sombreros para las guarimihuahuas. Hermano mayor de todos los hermano mayor de papá Francisco Córdoba Delgado. Acá ha venido presente, ellos también tienen un cariño para nuestro mayordomo. Así es que, Vicky, ¿te doy las palabritas? Sí. Ya. Yo vengo, como sea, a encontrar con las familias acá. En este momento están haciendo gran teareche para Antabamba. Ese cargo ha hecho mi sobrina, tomó para el 20, pero habiendo la oportunidad, no ha habido oportunidades para pasar eso. Ha habido mucha concurrencia, ha habido por la enfermedad. Ahora, lo que ha decidido está por hoy día haciendo el gran teariche como costumbre de Antabamba. Antes de Antabamba, el teariche es el 24. El 23 de la noche y 24 son adoración. En Córdoba, Delgado, porque yo hace presente la cosa de mi hermano Alfredo, él no está presente.
mi hermano Jerónimo, bueno, está presente porque hubiera estado muy presente mi hermano, hubiera estado. De parte de papá Sergio Córdoba Delgado para nuestros queridos mayordomos. Sergio Córdoba Delgado, una donación. Fuerte las palmas para don Sergio Córdoba, que viene pues con un sobre cerrado, que en estos momentos se está haciendo la grava. Para que sea más claro, para que no haya esto, yo creo que vamos a tener que abrir los sobres. Claro que sí, sí, para que de esta manera esté bien. Tenemos la donación de papá Sergio, de mi hermana Virginia Córdoba, de mi hermana Laura, la donación de 1000 soles. 1000 nuevos soles, Bambucho, eso, fuerte las palmas para el patriarca y toda la familia, pues para don Sergio Córdoba con 1000 nuevos soles. Bueno, de esta manera, amigos, estamos viendo el cariño, los ofrecimientos. Gracias en nombre de la familia Yacta Guamaní Córdoba, mayordomos, Guaidía 2022, allá en nuestra tierra de Andamba. Así estamos con estas incidencias y esta emoción. Pasito. A ver, ahora sí, seguimos, tenemos la donación y tenemos el gran cariño de la familia, haciéndose presente también, igualito, a nombre del señor Albino Andrade. Tienen la gran voluntad de poder, creo que si no me equivoco, es un saco de arroz, azúcar, ¿perdón? Azúcar, claro, para endulzar la chicha, si no, ¿cómo se toma? ¿De acuerdo, no? Igualito. Para la hermana, así es que adelante, por favor, recibidos por un saco de azúcar a nombre de la familia. Ay, bien, claro. Un saco de azúcar y un saco de fideos. Un saco de azúcar y un saco de fideos. Un paquete de fideos. Un paquete de fideos. Ahí está. Bueno, ahí estamos también, tarea complicada ahora para poder recepcionar, bueno, ya todo también está planificado. Gracias. Ya, tenemos la donación de un saco de azúcar y un saco de arroz de parte de mi hermana Silvia Bustinza Huilca. Mi hermana, gracias. Silvia Bustinza me está donando entonces pues un saco de arroz y un saco de azúcar, eso. A ver, queremos a alguien que nos ayude, por favor, sí. A ver, que nos eche una manito para poder retirarlo. Manuel Bustinza Huilca, ellos son los hijos del tío Domingo Bustinza. Así es que ellos, con mucho cariño, también han venido. El hermano Manuel va a hacer una donación, por favor, a John. Una donación de 200 nuevos soles. Gracias. Fuerte la palma. Gracias, Manuel. Gracias, hermanos, mamá. Manuelito Bustinza. Ahí está. Cumpliendo su ofrecimiento y está con 200 nuevos soles. Claro que sí, así que venga, que vaya sumando, va sumando pues el cariño. Listo, gracias. De mi tío Ángel Canales, aquí presente, que Dios goce el tío Ángel del cielo, la donación de 500 nuevos soles. Eso. Gracias. La tía Luisa Córdoba Bustinza. Toma el dinero. Con 500 nuevos soles también, dice, yo también me pongo, Angelito, no, yo también colaboro, dice. 500 nuevos soles entonces. Pedro Inga y Noemí Serrano, 2 docenas de sombreros. ¡Que viva esas guardias! 2 docenas de sombreros de Pedrito Inga y Noemí Candelaria Serrano, mayordomo también, 2023. No, ya estamos. Bueno, gracias de la familia. Muchas gracias por 2 docenas de sombreros de los cargos. De guarmibabas, dos docenas de sombreros para guarmibabas de Pedrito Inga y su esposa, la señora Noemí Candelaria Serrano. Gracias, papito lindo, que todo les salga bonito. Ya bueno, ya estamos ahí recepcionando pues el cariño. Gracias a la familia, gracias. De esta manera estamos viviendo ya tremenda fiesta. Juancito, dímelo. Bien. Muy buenas noches, pueblo de Antabamba. Y en primer lugar, mis saludos cordiales
sobrino Ioncito, Eva Luz, mi hermano Pascual Yactaomaní, y hermana Gladys Solórzano, mi tío Vidal, mi tía Paulita. A veces acá la familia nos encontramos dentro de este compromiso Yactaomaní Córdoba. Pues hermanos, mis felicitaciones, como hoy también igual en Antabamba, hermanos, paisanos, parientes, quedamos invitados, quedan invitados de mi parte, acompañarles a esta nueva pareja que están de difusión en la provincia de Antabamba. Gracias, Ioncito, si quiere un pequeño cariño y valor. Ya, gracias, hermanos. A ver. Ahora sí, tenemos la donación. El hermano Alejandro Huerva, tenemos la donación de un saco de arroz paisana para ti, papacito. ¡Hala! Está bien eso, ¿ah? Muy bien. A ver, seguimos. Gracias. Buenas noches, ¿cómo se llama? Primo, acá lo prometido, 8 pares de botas, con mucho cariño de parte de mi familia, acá con mi hija, y bueno, queremos que lo disfruten. Mi nombre es Eloy Yactaomaní Espinosa, de Creaciones NEA. Creaciones NEA, aquí está Eloy Yactaomaní donando 8 pares de botas. Ay, 8 pares de botas. 8 pares de botas. Tremendas botas. Que hoy día lo vamos a inaugurar, lo vamos a estrenar. 8 pares de botas. ¿Ah? Qué bueno. Ampullacho. Mami, permisito, mami, voy a ver. Valenzuela, tenemos la donación de dos sacos de arroz. Mírale, qué rico arroz. ¿Ah? 2 sacos de arroz, Nereira, Valenzuela, Bustinza. Ya está, listo. Gracias. 2 sacos de arroz. Eso. 2 sacos de arroz. A ver, ahora sí. Listo, linda. Gracias, hermana. Gracias. Antonia Valenzuela, la donación de 300 nuevos soles. 300 nuevos soles llegando a nuestro mayordomo. Hola. Qué bueno. Gracias, hermano. Gracias. Ahí está, bien, gracias. Antonia Valenzuela, 300 nuevos soles. Así es. Qué bonito, amigos. López Choqueteipe, 130 pañuelos de seda, buena concha, papay. Ay, 130 pañuelos italianos, por si acaso. Sí, señor. Eso. Ay, señor. Gracias. Ya tenemos para media fila nomás, todavía, pero falta. No, tranquilo, ¿qué te pasa? Hasta ahí recién estamos empezando. Son 130 nomás, pues, papi, Lógico, eso para media fila. Y eso de la parte derecha. Porque en cada fila por lo menos siquiera 300 personas. A ver, seguimos. Peter Bustinza Valenzuela, la suma de 300 nuevos soles. Peter. Acá está, hermano Valenzuela, Bustinza Valenzuela. 300 nuevos soles. Gracias. Qué bien, gracias, Peter. Gracias, Peter. Peter amenaza también a agarrar la matraca en todo momento como guiador, por si acaso. Sí. Ese es casi seguro, Muy bien, seguimos. Emilia Bustinza Valenzuela, la donación de 2 sacos de arroz. Señor Juancito, ¿me estás escuchando? El que está anotando, por favor. Sí. Muy bien. La señora Emilia
Bustinza, Valenzuela, 2 sacos de arroz. 2 sacos de arroz costeño, la señora Emilia Bustinza. Ahí está, muy bien. Eso es, muchas gracias, gracias. La señora Emilia. Gracias, eso. Sí, también es el amor y el cariño que tiene con sus hijos y con todo. Gracias, hermana, gracias. La hermana Gladys López Valenzuela tiene un cariño para nuestro mayordomo, ¿sí? 500 nuevos soles. Sí, gracias. Muy bien, gracias hermana, de verdad, nuestro cariño, realmente. Salud, claro. 500 nuevos soles. Así es, señor. A nombre de la señora Gladys López Valenzuela. Así es. ¿Correcto? Ay. A ver, seguimos. Javier Vilga. A los guiones, por favor, a personarse ya por acá, por favor. A ver, tenemos la donación del hermano Juan Murga y su señora esposa, mi hermana Mari Córdoba Choqueteipe. La donación de 300 pañuelos italianos. Ay. Eso. Y 400 caretas, señor. ¡Wow! ¡Fuerte la palma! 400 caretas y 300 pañuelos italianos. Gracias, hermana. Marisa Córdoba, Choqueteipe y su esposo Juan Murga. Juancito Murga. Juan Malo. Eso. Ay. Qué bueno, gracias. Qué lindo. Mírale pues. Chorayuleña. Nata. Un pañuelo hay que poner al carbullo. Claro. Ahí que se ve ahí como chulo. Hermosos pañuelos italianos. Juancito Murga y su señora esposa, la señora Marisol Córdoba Choqueteipe. Marisol Córdoba Choqueteipe. Ahí está, no, pues, está. Ahí está, qué bonito. Listo. Así tiene que ser, pañuelos multicolores, como les digo, como tiene que ser, Así va a ser. Ahí estamos, pues. Así va a ser, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermana Mari, muchas gracias. Rosales, la donación de 500 nuevos soles. Campuyacho. 500 nuevos soles, gracias, Gabino Rosales, gracias. 500 nuevos soles. Ahí está, a ver, secretario. Ahí está bien, tranquilo. Ya está. Ahí están entonces. Gracias, Gabino, gracias, hermano, gracias. Salud. Eso es. Muy bien, a ver, ven. A ver, tenemos la donación de 2 sacos de arroz Norma Guamaní Pinto. Normita Guamaní Pinto. Y familia. Ahí está, señor. Tenemos. Venga, no te vayas, mami. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, Norma Guamaní Pinto. A ver, un ratito. 2 sacos de arroz. Sí, seguimos, Juan. La señora Eva Bustinza y su señora esposa y su familia van a hacer el Chayachicusca el día 26 de la primerita, antes de salir, van a hacer el Chayachicusca, nuestra hermana Eva Bustinza. Así que Eva Bustinza, con hijos, 40 cajas de cervezas, ¿sí? 40 cajas de cerveza Chachicusca. Oye, Antabamba. Juan, ¿sabes para qué va a hacer eso? Es para curar la resaca del día 25. Claro. Qué bien. Listo, gracias. Gracias, de verdad, gracias, Evita. Con mucho cariño, mucho amor, gracias. Gracias, mamá, gracias. Bueno, caramba, impresionante el ofrecimiento, el cariño. Tenemos la donación del hermano Ernesto Corque, un amigo que cuando empezamos también la misa
Él se prometió y el día de hoy está cumpliendo. La donación de 3.000 soles. ¡Ay, ay, ay! Fuerte la palma para Ernesto, como su apellido dice, Colge, alta plata. Ahí está, 3.000 nuevos soles, ahí está, 3.000 soles entonces de Ernesto Colge. Bueno, Dios mío, ahí está, por cariño. 3.000 soles, si das cuenta, ¿no? Ahí está, señor. Ahí está el notario. Gracias. Bueno, ahí está, pues, el cariño de nuestro hermano Ernesto Jorge con 3.000 nuevos soles. A nombre de la familia Yacta Omaní Córdoba, nuestro agradecimiento más sincero, y seguramente que de esta manera estaremos disfrutando en nuestra tierra de Antabamba. Ya, a ver, al hermano Fernando Chanco Córdoba y esposa, la donación de 100 polleras. ¡Wow! 100 polleras de Fernando Chanco. Ahí está nuestro hermano, pues. Paso, ¿quién eres? Ahí está nuestro hermano Fernando Chanco también. Gracias, Fernando. Gracias al tío también, al tío Chanco, igual también a su mamá. Muchas gracias. Arriba Chupuata, arriba el Cata, señor. Fernando Chanco y esposa. 100 polleras. Muy bien. Seguimos. Gracias. A ver, por favor, un ratito, papi. La verdad que 100 polleras, Dios mío. Echando broma, 40, 50 soles cada pollera. A ver, tienes. Bueno, ahí están los ofrecimientos, los cariños, el amor, la voluntad de la familia. Hoy tenemos la donación de 2 sacos de arroz y un paquete de fideos. 2 sacos de arroz. Ernesto Chancabaña, ¿estoy bien? Ernesto Chancabaña. Hilberto Chancabaña. El rey de los TikTok. Gracias, hermanito. Hilberto Chancabaña, 2 sacos de arroz y un paquete de fideos. Eso. Dímelo, Juanito. Tenemos la donación de nuestro hermano Edgar Naveda Castillo, su señora esposa, la señora Carmela Narváez Vera. La donación y el cariño de 1.000 soles. Eso. Oiga, señor Edgar Naveda, la cantidad de 1.000 nuevos soles. Edgar Naveda y esposa. Próximo mayordomo también, de la Virgen de Rosario, me parece, o me equivoco. Sí, claro. Que Villamárica presente. Así es. 1.000 nuevos soles. Fiesta grande, fiesta que nos emociona, fiesta que nos traslada imaginariamente hasta nuestra tierra. Ahí está el hermano Edgar, ahí está, en sus manos le entregó la cantidad de 1.000 soles, gracias. Igual también estamos con ese compromiso en octubre, en nuestra querida tierra de Antabamba. Una gran corrida de toros, como decía, traídos de Dinamarca. Claro que sí. Ay. Muy bien. Me parece que también está nuestra hermana Normita Guamaní. Sí. Dios mío. Tiene un cariño grande también para los mayordomos, nuestra querida sobrina Norma Boñol. Gracias. Normita Boñol, que está veniendo también desde Italia. Eso. Dímelo, papá. A ver, seguimos. Delgado y su señora esposa, la señora Antonia Narváez Alata, la donación de 1.500 soles. 1.500 soles. Vamos, ¿cómo anda ese secretario? Claro que sí. 1.500 soles. Gracias. Henry Delgado. Gracias, y esposa. Gracias a Henry. Un agradecimiento eterno. Gracias, hermana Antonia. De verdad, mi eterno agradecimiento. Gracias a la familia. La familia se pone en pie y de verdad uno se siente tan orgulloso. Hermana linda. Ahí está mi hermana Olga Asto Córdoba. Señoras y señores. La hermana Olga Asto Córdoba, la donación de 200 nuevos soles.
Olguita Aston. 200 nuevos soles, 200 soles. 200 soles. Gracias, hermana Olga. Gracias, hermana. Gracias, de verdad. Te agradezco bastante, hermanita linda. Tenemos la donación de mi hermano Edwin Córdoba Choquetaipe y su señora esposa, la señora Julia. Ella es de esta tierra hermosa de Pachaconas, Pachacuneña. Y mi querida sobrina Jennifer Córdoba Naveda. Así es que tenemos, vamos a entregar, ya lo tienen listo, estas hermosas chalinas de parte 150 chalinas. 150 chalinas para los pastores. Para los pastores, señor. Sí, para los pastores, pues. Gracias a la hermana Julia. Gracias a Edwin. Gracias Jennifer. Gracias mami. Gracias. Que valen oro la familia, de verdad. Valen oro la familia. La familia es grande, hermano. De verdad. Grandísimo. Gracias. A ver. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Edwin. Así se va haciendo fiesta, así se va viviendo ya la abuelía en nuestra tierra. Con la familia Yachtaomaní Córdoba. A ver, el hermano Francisco Condori, la donación de 200 nuevos soles. Francisco Condori con y esposa, la donación de 200 nuevos soles. También su esposa. Ay, caramba, qué bonito. Claro, mi señor. Cada uno dice, no, yo también, claro, don Francisco. Muy bien, seguimos. Bueno, también ya estamos viendo a mi hermano Víctor Huachaca, la donación de 150 soles. Eso, 150. Bienvenido, muchas gracias Víctor. Gracias hermano, de verdad. Agradecimiento, gracias Víctor. A ver, muy bien. Viéndonos también, qué rico, ahí está el caldito ofrecido hoy por don Francisco Córdoba y mamita María Choquetaipe. Ellos han venido con amor y con cariño trayéndonos pues esa voluntad de ofrecer. A ver, la señorita Sofía Albino, la donación de ¿cuántas chalinas, señorita? 30 chalinas para pastores. 30 chalinas. Ay, qué bonito. Gracias, hermana. Hola, papi, caramba, mi amorito lindo, ¿cómo estás, papá? Gracias a la señorita Sofía Albino. 30 chalinas para pastores. Así ya vamos acomodándonos todos, pues ya los pastores, la mayoría están contentos. De mi hermano Melchor Conilla Delgado, la donación de 50 pañuelos italianos. Señor, 50 pañuelos. Gracias Melchor, de verdad, con mucho cariño. Gracias, hermano. Ahí está. Melchor, ¿cómo la familia? Dios dice. La familia es grande, hermano. La familia es una sola. Y cuando hay esta clase de compromiso, la familia se pone de pie. Bienvenidos, muchas gracias. Melchor, gracias, papi. Gracias. Seguimos. Donación de 100 sombreros. Qué bonito. 100 sombreros. Gracias, señor. Ahí están los muchas sombreros. gracias a Hermo. Muchas gracias, con cariño siempre le decimos Hermo. Su nombre de verdad es Hermógenes. Juancito, échale pluma nomás, cada sombrerito 50 soles, así nomás, 100 sombreros entonces. Ahí está pues el cariño de nuestro hermano Hermógenes Asturima Choquetaipe. Gracias acá y a su señora esposa también, el agradecimiento en nombre de la familia. A ver. Ahí está.
Nigler Samayoa. Nigler Samayoa, la donación de 200 nuevos soles. Eso. Ahí está, Nigler, gracias hermano, gracias. Nigler Samayoa. Gracias hermanito lindo. 200. Sí, 200 nuevos soles, señor. 200 soles, Nigler Samayoa. Nigler Samayoa. Gracias hermanos. Para nuestros queridos mayordomos vamos a hacer una donación de 80 cajas de cerveza. Estas 80 cajas de cerveza ya están cancelados, ya están pagados y los tengo el comprobante correspondiente para que de esa manera también se haga una realidad lo que nosotros nos habíamos comprometido, hermano Juan. ¿Ok? Es que esto es con mucho cariño para nuestros mayordomos. 80 cajas de cerveza y está la familia Córdoba. Ahí está nuestro hermano Juancito poniendo ya de conocimiento, pues. Por si acaso 80 cajas de cerveza puesto en Antabamba. Como tiene que ser, ya. En la tienda de Roger Mendoza está comprado. Listo. Margarita Narváez Córdoba, la donación de 200 nuevos soles. Eso, Margarita. 200 nuevos soles. Gracias, con mucho cariño para ti. Juanita Contreras. La donación de 200 nuevos soles. Ahí está. Eso. Gracias hermana, gracias, de verdad, gracias. ¿Qué más? Juanita Contreras, la pequeña que se agigante en el escenario. 200 nuevos soles. Gracias, mamacita linda. Gracias, hermano. Y la promesa está en Antabamba porque va a ser también guiadora. Cuando empezamos también la misa, él se prometió y el día de hoy está cumpliendo. La donación que está 3.000 Ahí está el hermano Fernando Chanco también. Gracias Fernando, gracias al tío también, Teo Chanco, igual también a su mamá. Muchas gracias. Arriba Chucualta, arriba. A ver, por favor, un ratito, papi. ¿Terminamos o terminamos? Pues papi. Vamos. Juancito, la verdad que siempre pollera, Dios mío. Con 6 hermosos sombreros. Así es. Eso, ahí está. También tenemos la donación de 2 sacos de arroz de mi hermano Juan Cancio Naveda Portillo, que a ver si lo presenten más temprano. Juan Cancio Naveda Portillo, entonces 2 sacos de arroz, camanejos, por si acaso, camanejos, al quimpeño, como muy bien. dice, Juancito, yo creo que sería ideal de que nuestro mayordomo le den esta parte un agradecimiento, claro que sí, lo ideal. Muy bien. Señoras y señores,
Walikia wailia wailia hia. Walikia wailia wailia hia. Walikia wailia wailia hia. Walikia wailia wailia hia. Dicen que vienen por la izquierda aquellos gallos de primavera. Hay que cuidarse, aquellos gallos de primavera. Hay que cuidarse, Walikia wailia wailia hia. Walikia wailia wailia hia. Walikia wailia wailia hia.